Bueno, bienvenidos entonces. No voy a hacer tanta introducción. A mí me interesa más que podamos conversar sobre lo filosófico, que me cuestionen ahí, más que preguntarles cómo están. Supongo que están todo bien, que están contentos, felices, comiendo perdices y con ganas están con curiosidad de ver de qué se trata. Resumo yo el tiempo que nos podría llevar ver cómo llegan, ¿no? Pero sí, me interesa más bien invitarlos a predisponerse. Y cuando hablo de invitarlos a predisponerse, puntualmente me refiero al hecho de que uno tenga apertura para escuchar y tenga curiosidad por preguntar. Apertura para escuchar y preguntar desde la curiosidad y desde un querer o sugerirles que las preguntas que ustedes hagan vengan de querer entender dónde está para lo personal el valor agregado que puede tener este programa. Más allá de las cuestiones técnicas, que ustedes puedan encontrarse con el valor agregado. Bien, yo creo que esta propuesta en lo concreto no se ha hecho en el mercado, así como la voy a presentar yo. Sí hay muchas cosas sobre filosofía que uno puede indagar en las redes, en YouTube, libros, programas de televisión, pero el diferencial está en el abordaje para el coaching. Como filósofos que nosotros no los hemos trabajado en nuestra formación de base, nos abren una puerta, un caudal ahí para trabajar bastante grande, lo cual va a empezar a hacer una diferencia. Así que bueno, la idea de hoy es que ustedes puedan entender más allá de la filosofía del lenguaje y de la ontología del lenguaje que está enmarcada dentro de esa filosofía, mostrarles que hay otras filosofías que no están precisamente en esta, que nosotros conocemos, pero que sin embargo, poder tener distinciones al respecto enriquecen mucho la práctica del coaching. Acá muchos de ustedes ya han hecho algunos de los talleres, ¿no? Hemos hecho el de Heidegger, hicimos el de Foucault e hicimos el de Sartre. Son los tres que hemos hecho hasta ahora. El próximo es Nietzsche. Y después ya les voy a presentar la lista completa de filósofos que vamos a trabajar, que son 10 este año. Yo en el programa, dentro del que me han reconocido en ACOP, son 10 meses de entrenamiento. Entonces, ya les voy a contar un poco cómo va a ser la dinámica. No tiene tanta carga horaria, pero sí tiene, dependiendo del compromiso de cada uno, la carga del aprendizaje, que ahí es donde yo creo que va a estar la mayor riqueza y es lo que me gustaría un poquito también conversar con ustedes. Bueno, de todas las preguntas que ustedes me hicieron, creo que las contesto a todas. Cualquier cosa, si ustedes ven que hay alguna pregunta que no contesto, por favor me lo hacen saber acá, o si yo no soy claro en la respuesta. Pero hay una pregunta específica que me encantó y dije, esta la voy a poner como un slide y voy a ofrecer la respuesta ahí directamente con eso, que no sé quién la hizo porque estuve mirando muy el general. Bueno, dicho esto, e invitándolos, ¿quién es Nati Cabina? ¿Se llama Nati Cabina? Porque no la tengo en la lista. Nati Cabina, ¿estás? Sí estoy, pero no puedo prender la cámara porque recién Bueno, llego de trabajar. ok, sos Te Nati escucho. Cabina. ¿Te anotaste vos en la lista? Sí, soy Nati. Me anoté hace un ratito porque recién llego. Bueno, ¿y quién te pasó el ID? Solamente para saber nomás. Kiki está en el staff conmigo en Carlos Paz, de Genial. COA, Sí, y ella me pasó. genial. Bueno, bienvenida Nati. Ahí te tengo en la lista. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Quién es A30S de NA? Después de los demás los tengo registrados. Simplemente que hay algunos que no los tengo registrados y quiero tenerlos en la lista todos. Recién escribió en el chat que está en el colectivo. Hola Decía Pablo, ¿me Bueno, escuchás? sí. Soy Barbie, Barbie. sos vos. Barbie. Listo. Estoy en el colectivo, No perdón. hay problema. No era para saber nomás quién era. Gracias, Barbie. Dale.
Bueno, la lista de gente, por suerte, es grande de los interesados, más los que se suman a los talleres de cada encuentro que vamos haciendo. Bueno, les voy a contar un poquito, a mí me interesaría, primero voy a empezar hablando de filosofía, de cuál es el beneficio que puede tener para nosotros. Esa es la parte que creo que es donde está el valor agregado. Por eso, en esta primera parte, antes de explicar todos los requisitos del postítulo y demás, les pido que acá me traigan todo lo que ustedes consideren valioso o los cuestionamientos que les puedan generar a ustedes dudas, porque la filosofía puede sonar complicada, muchas veces lo es. La filosofía de determinados filósofos que su manera de hablar puede ser un tanto complicada y a veces a uno le puede parecer la idea de que va a ser medio al vicio meterse en estos rollos. Entonces a mí me interesa que ustedes puedan ver, o por lo menos dentro de mi oferta de este programa, es que sea simple, que uno lo pueda ver en las cosas cotidianas de todos los días. ¿Sí? Bueno, vamos con la presentación entonces. Y ustedes me van haciendo preguntas y objeciones y cuestionamientos y todo lo que ustedes consideren que puede sumarles o que puede sumar a esta presentación. Bueno, ¿están viendo ahí al filósofo de la estatua? Genial, Sí, Pablo, sí. gracias. Bueno, vamos a hablar un poquito de filosofía y coaching en términos generales. Después vamos a irnos introduciendo en cada uno de estos puntos. La primera pregunta que a mí me surgió fue, ¿por qué filosofar? ¿No? ¿Por qué sería importante, meternos en este ámbito de filosofar? Ahí está. ¿Por qué filosofar? Y entre las respuestas que yo encontré, una es una frase de José Paulo Feynman, que a mí me parece muy representativa de lo que ha sido por lo menos mi experiencia hasta ahora, es que la filosofía te ayuda en gran medida a tener libertad y a tener autonomía, sobre todo porque te saca de la transparencia. Cuando uno vive la transparencia, vive gobernado por eso que no puede ver, ¿verdad? ¿Comparte conmigo esto? Entonces, la filosofía como madre de toda emancipación significa que uno nace en su libertad, en su autonomía y en su capacidad de autodirigirse en la medida, entre otras cosas, en las que filosofa, como lo vamos a proponer acá. Y va a ser un poco el enfoque que le voy a dar yo también a este programa. Lo que significa también que esto nos va a habilitar otras perspectivas para poder mirar el mundo como lo miramos. Nos habilita la posibilidad de deconstruir. ¿Y qué significa deconstruir? Esta palabra la trajo por primera vez un discípulo de Foucault, de Michel Foucault, que se llamaba Derrida, Jacques Derrida, francés, que plantea que la filosofía está para romper todo lo que está armado, no tanto para armar, sino para desarmar. Entonces, dentro del aspecto filosófico, que este año yo no lo voy a trabajar por una cuestión de que no me dan para tantos filósofos, lo voy a trabajar el año que viene, que es el hecho de poder mirar que permanentemente estamos deconstruyendo lo que vamos entendiendo. ¿Se han dado cuenta que a lo largo de la vida vamos desconstruyendo lo que creemos, lo que hemos construido como creencia? Ya sea por experiencia de la vida, por aprendizaje, por formación. La cuestión es que vamos armando y desarmando permanentemente en nuestra vida. Y a partir de deconstruir, a partir de que rompemos lo que hay, es que uno puede construir. Y este poder construir, en términos generales, con la vida, con las interpretaciones que podamos hacer, bueno, es una gran posibilidad, ver que podemos construir. A su vez, poder adquirir nuevas distinciones que habiliten en mí nuevas habilidades para hacer. Lo que resulta fácil muchas veces es adquirir la distinción conceptual. Lo difícil es traducir esa distinción conceptual en una habilidad práctica.
Lo que vamos a hacer en este programa es traducir en habilidad práctica concreta aquello que vamos viendo a nivel conceptual. Yo después le voy a explicar cómo es la metodología, porque lo que hace poderoso al coach y valioso al coach y diferenciador en su oferta como coach no es los conceptos que sabe, sino cómo traduce en la práctica, cómo le habilita al coach y a partir de un hacer, le habilita posibilidades con esa filosofía, sea la que sea. Ahora les voy a traer algunas cuestiones que me parecieron importantes en la pregunta que me hicieron. Y por último, habilitar un espacio a dudar de lo que se cree. Y quizás, a partir de eso, habilitar la posibilidad de reconocer cegueras que nos permiten salir de trampas que nos son transparentes. Entonces, por ejemplo, ahí voy a traer algunos ejemplos de frases que quizás pueden ser un espacio para que uno pueda mirar y decir, yo no me he dado cuenta de esto. Pregunta, para los que ya han hecho los talleres anteriores, ya sea que hayan hecho el de Heidegger, hayan hecho los tres, independientemente del taller que hicieron antes, ¿pueden dar fe de que esto ha pasado? ¿Alguien puede contar algo de lo que ha experimentado en los talleres anteriores? Más allá del taller, de los talleres en sí, sino, ¿qué de todo esto ustedes ven que les ha habilitado de los que lo han hecho? ¿Quién se anima a compartir un testimonio? Esto está totalmente improvisado, chicos, así que... Dale, ¿Yo puedo Estela. decir algo? Sí, por Yo en favor. realidad de los tres hice el primero y eh, puedo decir que lo que hicimos en el taller al final del primero, en esto de enlazar lo que era un desafío, lo que era el juicio y la emoción, y las preguntas que abordamos de ahí, me sirvieron con dos coaches de manera muy poderosa para mostrarles a ellos que la diferencia entre un desafío y un objetivo y cómo Ujú. desde su emoción lo podían abordar distinto. Así que como que lo tengo ahí de machete, entonces me ha ayudado, ha sido un salvavidas en dos o tres oportunidades. Qué Este, bueno. y que la verdad que estaba como muy claro, era como un hilván, y que no lo hubiese podido ver o no lo había visto antes de tener el taller. Así que nada, eso es lo que me pasó. Me fue de mucha utilidad. Buenísimo. Me alegro. Después creo que le puse a la frase de Heidegger que tiene que ver con eso. Así que después, para que los demás que no estuvieron tengan un poquito de contexto, puede que haga un poquito más de sentido después. Gracias, Estela. Uno más No, por... que se anime a compartir qué le ha aportado los talleres que hemos hecho antes, que nos llamábamos talleres porque eran únicos, individuales, con mucha práctica, que ahora se torna en un seminario. Dale, Fabi. Hola Pablo. Hola. Bueno, soy de los tres, re contenta, a mí me encanta esto de la filosofía. Pero lo que me quedó muy impactada con esto de Sartre, del ser consciente, y justamente esto de cuando uno va a las sesiones, es como que a mí me pasó, hablo desde mi perspectiva, que es como que la escucha de ese ser consciente que me está hablando el coachee, los llevo a la práctica, de lo que decimos la práctica, esto que escuchar, que juicios para las afirmaciones, y que cómo definir ese ser consciente y separarlo con su proyecto. O sea, me sirvió, y conmigo misma, que te contaba cuando hicimos el ejercicio de que no podía decir afirmaciones positivas, juicios positivos míos. Ujú. Estuvo muy bueno, me encanta. Bueno, gracias, Fabi. Algo que no puse ahora que me estoy dando cuenta, que lo estoy dando por obvio, es que este programa lo que va a permitir también es unir la filosofía con los actos lingüísticos. O sea, en cosas muy concretas, donde uno puede encontrar mayores posibilidades de ejecución, de asistencia al coachee, con algo que ustedes ya tienen, que son los actos lingüísticos. A veces uno escucha decir a Sartre, un hombre es aquello que hace con lo que hicieron de él,
Y suena muy linda la frase, pero no sabe qué actos lingüísticos pueden estar involucrados hacia adelante con esa frase. ¿Cómo vos podés a tu coachee traerle actos lingüísticos, invitarlo a que ejecute actos lingüísticos que estén conectados con esa frase? Toda esa parte práctica la vamos a hacer en el programa. Bueno, vamos a lo básico. Ustedes cambiaron su manera de ver el mundo, ¿no? Desde que empezaron con coaching. Han cambiado su manera de entender las cosas. Y esa manera de entender ha sido producto de la filosofía. No ha sido producto de la nada misma, sino que ha sido producto del aprendizaje de ustedes, pero de un contexto filosófico que en este caso de la formación fue la ontología del lenguaje, que es filosofía, y que también abrió en ustedes nuevas perspectivas. Entonces, entiendo, por un lado, que cambió tu entendimiento del mundo, tu entendimiento de vos mismo, tu entendimiento del contexto, de las personas que te rodean. Entonces me surge preguntarles, ¿en qué cambió tu hacer cotidiano? ¿Y qué cambió en tu hacer profesional? Ustedes pueden reconocer que, ¿ustedes creen que hacen lo mismo que hacían antes de formarse como coaches? Ha cambiado la manera de escuchar, la manera de conversar, la manera de hablar, la manera de vincularse, la manera de mirar al otro, ¿no? Entonces, como cambia todo eso, eso es un poco lo que yo creo que es el aporte más rico que tiene la filosofía. Por eso, volviendo al modelo SAR, archi mega multi conocido, decimos, hay una manera de observar que el coach tiene. Esa manera de observar lo lleva a hacer coaching de una determinada manera, que está definida por la manera de observar una sesión de coaching, observar a su coachee, observar lo que es coaching, ¿no? Entonces, en esa general manera de interpretar, en esa estructura interpretativa que tenemos como coaches, salimos a hacer coaching. Y eso deviene para nosotros en determinados resultados que están de dos tipos, los vamos a diferenciar como de dos tipos. Los resultados que están en mi persona, producto de lo que yo voy aprendiendo, de lo que veo del coaching, las veces que uno se auto-coachea, que se hace preguntas, se responde, ¿no es cierto? Y busca una nueva mirada, que todo eso que tiene que ver con los resultados que uno va teniendo en su propio desarrollo. Y por otro lado, los resultados que están en la experiencia que tu coachee tiene de tu proceso de coaching. No de cuánto vos te sentiste de bien haciendo coaching, además de eso, ¿no? Sino cuánto tu coachee se llevó cosas poderosas para sí. Cuánto tu coachee tiene como experiencia que vos le agregaste valor a su proceso. Entonces, yo los invito a que miremos esos dos resultados. El resultado de ustedes mismos en su persona, en su ser humanos, y el otro lado, la experiencia o el resultado que no está en mi experiencia personal como coach, sino que está en la experiencia que mi coachee tiene conmigo como coach. ¿Sí? Mirando esas dos direcciones, los voy a invitar a lo siguiente. Por un lado tenemos el coach que observa el mundo de una determinada manera. Esa manera de mirar el mundo habilita ese rango que aparece ahí como de acciones posibles. ¿Por qué? Porque es lo que puede ver. Como no puede ver más, no puede hacer más. Si viera más, podría hacer más. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, uno hace lo que hace como coach desde el observador que es. Y también, por ende, el alcance de tus resultados está limitado al alcance de tu observación, de tu capacidad de observar, pero no solo de observar, sino de tu capacidad de hacer. Entonces, es capacidad de observar más capacidad de hacer que habilita posibilidades de resultados determinados. ¿Qué es lo que yo creo que hace la filosofía o en mí lo ha hecho, lo sigue haciendo y es donde está el espacio? Nosotros en este programa nos vamos a hacer cargo de esta parte, de el observador que ustedes son como coaches y cómo hacen coaching. Después los resultados tienen que hacer cargo ustedes, dependiendo de lo que hagan, de cómo se comprometan, ¿no? De cómo se comprometen con el aprendizaje y demás. Pero lo que tiene que ver con el hacer coaching y con el ser coach, de eso este programa se hace cargo.
Es decir, que te va a acompañar con distinciones, pero también te va a acompañar con cómo llevar a la práctica esto. Concretamente, se amplía muchísimo a lo que ya venimos haciendo, que ustedes vienen haciendo los que han hecho los talleres anteriores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ampliar la búsqueda esta, ampliar el observador, que ya ustedes son como coaches. Y a ese observador que se amplía, también va a ampliar el rango de lo posible como acción. La capacidad de intervención van a ampliar. Y sobre todo, en lo que yo creo, o al menos creo que a mí me pasó, es que ha mejorado la calidad de mis preguntas. Porque tengo otra escucha. Porque puedo preguntar cosas en la fineza que son difíciles para de que el coachí las pueda ver. Pero yo al preguntar, al ver cómo abordar eso, aparece un espacio de posibilidad para el coachí que no estaba. Y por ende, si yo puedo hacer más, es probable que pase que mis resultados crezcan, también se vuelvan más grandes. Y esos resultados, chicos, pueden ser desde que te paguen más porque creen que sos bueno, de que te busquen más gente, de que no te paguen más, pero te prestigian. Entre dos coaches que cobran lo mismo, te eligen a vos, porque ven que lo que tenés para ofrecer tiene algo distinto. ¿Me siguen? Uno puede ampliar el espacio de cuáles son sus resultados hacia donde uno lo necesite, hacia donde uno necesite dirigirse. Pero sin duda que creo que la ampliación o la amplitud de esto, del observador, va a permitirles a ustedes hacer coaching de otra manera. Y eso va a hacer un diferencial en los resultados. Veamos algunos ejemplos de frases de distintos filósofos que vamos a trabajar nosotros. Y después yo quiero que ustedes me digan cuál les llama la atención. Pero que les llama la atención no porque coinciden, sino porque dicen, me gustaría entender esto, o está buena esto, no la había visto así. ¿Ok? Vamos con la primera. Esta frase está parafraseando a Michel Foucault, que dice, la normalización hace que el preguntar se detenga, porque lo que es normal no es cuestionado. Fíjense en que no cuestionamos la irritabilidad de la gente. ¿Se han dado cuenta que hemos naturalizado los estados de ánimo agresivos que hay en la Argentina? Entonces, todo lo que naturalizamos lo pasamos al espacio de lo obvio. Nosotros trabajamos con Foucault todo lo que tiene que ver con la normalización, todo lo que uno normaliza. No es posible escapar, acá está la frase que traía Estela, de la cual tomamos lo de Heidegger, no es posible escapar a tomar una postura ante cada desafío que nos depara la vida. Uno siempre está tomando partido. Hace, deja de hacer, huye, pero es imposible no tomar partido. Y eso, con tu coaching hay un espacio muy interesante para trabajar. La filosofía, esta frase le pertenece a Karl Marx, que este año no lo vamos a trabajar. Está pensado para trabajar el año que viene. La filosofía solo se ha ocupado de interpretar al mundo, cuando debería servir para transformarlo. Entonces, también en esto vamos a buscar alejarnos de la idea de que nos sirva para el conocimiento. Nos tiene que servir para la acción. Inclusive, lo que va a traer Marx es que la historia cambia por cuanto uno hace. Y Marx específicamente se fija en que el que cambia la historia es el que produce. Si una economía produce, esa economía empieza a cambiar su realidad como país. La realidad de los operarios, la realidad de los dueños, ¿no? Pero decía él, el que hace la historia es el proletariado, porque son los que trabajan, los que son la mano de obra, decía él. Pero no nos vamos a meter en esa discusión marxista que no es relevante. Miren esta frase de Sartre, que está en su libro Las manos sucias. A las 2 cuadras, la decisión me abandonó. ¿Se la hago cortita? Cuando trabaja la dialéctica del grupo, Sartre dice que cuando uno se vuelve leal a un grupo, y si el grupo te manda a hacer algo, vos libremente elegiste estar en ese grupo. Por lo tanto, elegís
ceder tu voluntad a la voluntad del grupo. Y en el caso del protagonista lo mandan a matar a alguien. El protagonista acepta porque hizo juramento en el grupo y se va. Y cuando se va con su pistola, dice, a las 2 cuadras, la decisión me abandonó. La orden me abandonó, perdón, no es la decisión, la orden me abandonó. A partir de ahora soy yo quien tiene que decidir si mata o no a esa persona. Hay una dialéctica ahí sobre hasta qué punto, cuando uno pertenece a un grupo, pierde su libertad o no. Y eso es un punto interesante para mirar cuando uno dice, pasa que lo hice porque el equipo me dijo. Y bueno, si querés, soy parte de esto, tengo que hacerlo. En esas frases que por ahí nos enrollamos nosotros mismos. Solo comprendemos aquellas preguntas que somos capaces de responder. Esta es una frase que parece matadora de Nietzsche, porque interesante para ver el tipo de pregunta que le hacemos a nuestro coachee. Porque el coachee va a responder a aquellas preguntas que sea capaz de comprender según las que sea capaz de responder. Otra, el amor a uno mismo es el punto de partida del crecimiento de la persona, que siente el valor de hacerse responsable de la propia existencia. Hay amor propio, en las palabras de Víctor Frank, en tanto uno se hace responsable de su propia vida. Mirá qué interesante para conversar con el coachee compromiso. Encararlo por el lado del amor propio. Bueno, vamos a abordarlo desde ese lugar. Otra frase, atreverse implica perder el equilibrio momentáneamente. No atreverse implica perderse a uno mismo. Y esta tiene que ver con el coraje, es una frase de Kierkegaard, que lo vamos a trabajar en noviembre, el último filósofo, que es el creador del existencialismo, del cual estamos bastante nosotros alineados con esa mirada. Al hacer, se hace con otros, y al hacer con otros, se crea un mundo para ambos. A veces creemos que el otro creó un mundo para mí, o que yo he creado un mundo para el otro, y no nos damos cuenta que el mundo lo hemos creado juntos. Hay mundos que estamos viviendo, como pareja, como equipo de trabajo, como sea, ¿no? Y esta frase le pertenece, bueno, estoy parafraseándolo porque es más larga, a Francisco Varela, quien creó junto a Humberto Maturana el concepto de autopoiesis. Vamos con otra. Ahora, uno se explota a sí mismo, figurándose que se está realizando. En la pérdida pérfida lógica del neoliberalismo que culmina en el síndrome del trabajador quemado. Esta frase le pertenece a Byung-Chul Han, el filósofo surcoreano que vive en Alemania y que trata en su libro La sociedad del cansancio cómo uno, en nombre de la autorrealización, se está autoexplotando, seducido por la idea de la autorrealización. Y hace un trabajo muy interesante sobre la realidad y tiene otros aspectos que no los vamos a trabajar este año, pero que tiene que ver con la relación que tenemos con la información mediática, de cómo nos manipulan y cómo hay cosas para mirar ahí, a nivel social. Otra, lo relevante de la mentira nunca es su contenido, sino la intencionalidad del que miente. Esta frase le pertenece a Jacques Derrida, que no lo vamos a trabajar este año, pero es interesante porque él invita a deconstruir, más que la mentira, es la intencionalidad de las cosas, la intencionalidad que hay en el lenguaje. Y lo pone en el ejemplo de la mentira. Esto está muy relacionado a los compromisos sociales de los actos lingüísticos, para ver la intencionalidad que hay. Y una última frase, para solamente ilustrar todo esto, es: nadie educa a nadie. Los seres humanos se educan entre sí en la mediación del mundo. O sea, uno viviendo la vida en el mundo va educándose. No se educa en el postítulo de coaching de filosofía para coaches. Uno se educa acá y se va a la vida a educarse con otras personas en esa filosofía. Esta frase le pertenece a Paulo Freire, filósofo brasilero, que lo vamos a trabajar porque como coaches somos también educadores. Entonces hay cosas muy interesantes para mirar, para no caer en las trampas
Porque una de las trampas más importantes que tenemos, de las cuales tenemos que cuidarnos, porque nos es muy transparente, es la trampa del pensamiento cartesiano, que cree que con uno entender ya sabe. A mí mucha gente todavía me pregunta, por ejemplo, si después lo puede ver grabado, como si ahí fuera a sucederle el aprendizaje. Si puede no hacer las clínicas. Sí, podés no hacerla, pero el aprendizaje no te va a ocurrir ahí. Ni te va a ocurrir solamente estando acá. Es cuando vos a todo lo que vas viendo acá lo llevas a tu vida cotidiana, a tu hacer coaching, cuando lo materializás en el mundo de alguna manera. Bueno, entonces todo lo que vamos a ver de los distintos filósofos buscan darnos en esa parte todavía del núcleo duro nuestro que es cartesiano. ¿Qué dice el pensamiento cartesiano? Como lo entendí, ahora lo sé. ¿Le suena esto de que cuando uno entiende cree que sabe? Entonces, hay una frase muy interesante de Kierkegaard que dice, la vida no es un problema a resolver, sino una realidad a experimentar. Estamos más preocupados por entenderla, por resolverla, que por experimentarla. O la experimentamos de esos lugares que no son muy redituables. Bueno, dicho todo esto, creo yo, y esto lo escuché de Elena Espinal, de Fernando Flores, de decir, solo podemos ofrecer el tamaño del mundo que somos capaces de distinguir. Nosotros somos el capital de nuestro coachí. Somos la maquinaria con la que el coachí trabaja. Y si la maquinaria no está aceitada en distintas cosas, ¿qué le va a ofrecer? Entonces, ¿y por qué traigo esto? Básicamente por lo que trae Ludwig Wittgenstein. Los límites de mi mundo, de mi lenguaje, son los límites de mi mundo. Y un poco lo que la filosofía va a aportarnos en lo que está propuesto es un enriquecimiento del lenguaje y por lo tanto un enriquecimiento del mundo. Por eso es importante revisar la oferta que somos, porque uno le ofrece a los demás el mundo que es capaz de distinguir, ya sea a nivel como coach o como persona. ¿No? No es cuando vos le decís, mira, tenés que aceptar al otro, sino cuando en tu lenguaje entendiste como experiencia que podés aceptar al otro como un otro. Entonces, lo que vas a enseñarle al otro a través de tu propia acción, habiendo aceptado, a aceptar. Por eso no pasa por entender. Entender la oferta que somos al mundo es un aspecto súper importante para trabajar y que lo vamos a ir trabajando implícitamente a lo largo de todo el programa. Bueno, ¿recuerdan esto que escuchamos con otras distinciones? Acá es donde se hace interesante mirar lo que como coaches podemos hacer, porque nosotros como coaches le ofrecemos a los demás interpretaciones. Las preguntas que hacemos vienen de nuestras interpretaciones. Entonces, ¿cuál es la habilidad más importante que yo procuro desarrollar con este programa? Que es la sensibilidad en el escuchar. Y ser sensible en el escuchar, para ser bien práctico, es escuchar las palabras, es la más fácil. Después escuchar cómo están armadas las oraciones. Porque dicha de una forma no es lo mismo que dicha de otra. Tercero, ¿qué tipo de palabras utiliza? ¿Y por qué las ordena de ese modo? Cuarto, el tono de voz que utiliza. Ser sensible a todo eso nos hace sensible al ser que está ahí conversando con nosotros. Que va mucho más allá de que si escuchamos o no escuchamos un acto lingüístico, que también es parte de la sensibilidad. Pero ser sensible es cuando uno puede, ante pequeños movimientos de algo, notar cambios. Eso es ser sensible. Cuando tengo la habilidad de ser preciso en hacer la pregunta adecuada, porque mi escucha está fina. Se ha afinado mi escucha por la calidad de las distinciones que tengo. Y yo creo que esto es algo de lo que los coaches nos tenemos que hacer cargo, en trabajar en nuestra sensibilidad en el escuchar. Porque mientras mejor escuches, mejor pregunta vas a hacer. Mientras mejor escuches al ser que está ahí,
te va a ser mucho más fácil la intervención. Y como siempre, estos son horas y horas de vuelo. Ustedes, la mayoría de ustedes, de algún modo, si siguen vinculados al coaching, ya sea con sus prácticas o con las sedes a las que pertenezcan, siendo staff, o en lo que estén haciendo, esa sensibilidad la pueden desarrollar mucho más, ya tienen algo de eso. Los que no están en el mundo del coaching, pero tienen ganas de hacer esto, porque son coaches, pero quieren acercarse de vuelta a través de esto, pueden desarrollar mucha sensibilidad, siempre y cuando se comprometan con eso, con volverse sensibles, de poder darse cuenta de detalles a partir de las distinciones que vamos a ir mirando. Quiero traerles la pregunta que escuché, me pareció genial, extraordinaria. Dice, ¿cómo puede distinguir el espacio filosófico, el coachee en una sesión? Está acá la persona que hizo la pregunta porque me encantó y quiero felicitarla por la pregunta. No está. Bueno, pareció muy buena pregunta porque digo, esto es una manera muy concreta de mostrar por qué filosofía para coaches. ¿Cómo traducir esto? Entonces, permítanme regalarles algunas respuestas. ¿Cómo? Por medio de las preguntas que surgen en tu escuchar. Si tu coachee, vos escuchás que tu coachee no está aceptando al otro como un legítimo otro. Cuando tu coachee está en la filosofía del deber ser, vos lo podés, a través de una pregunta, conectarlo con el querer ser. Puntualmente estoy trayendo a Maturana en este punto. Y le podríamos hacer, no sé si tan rebuscada la pregunta como la hace el Beto, pero Maturana decía, ¿quiero el querer que digo querer? ¿Quiero eso que digo que quiero o no lo quiero? Entonces, cuando tu coachee te cuenta sobre lo que debe hacer, vos le podés preguntar, ¿es lo que vos querés? Y ya lo conectaste, ya lo metiste en el espacio filosófico. No hace falta que le hables de la filosofía del querer para que tu coachee conecte con la filosofía. Necesita una pregunta, un acceso que le ayude a conectarse con el espacio filosófico que invita a la pregunta. ¿Me siguen con esto? Entonces, de repente lo podemos conectar con la filosofía de Sartre. ¿Y Sartre qué dice? Un hombre o un ser humano es aquello que hace con lo que hicieron de él. Ok, y te dice, no, porque mirá, a mí me hicieron esto, me hicieron aquello. ¿Y qué querés hacer con eso? De cara al futuro, ¿qué querés hacer? ¿En quién te querés convertir a partir de esto? Ya está, no te hizo falta traerle ni la frase de Sartre, ni hablarle de la filosofía de Sartre, pero sí lo estás invitando a tomar una decisión. Porque hay un espacio de libertad que la persona puede habitar, si está dispuesta y comprometida con eso. Entonces, es nuestra escucha la que nos va a habilitar preguntas que inviten al coachee a entrar en espacios filosóficos que no había entrado antes. Como ustedes pudieron entrar en su momento cuando empezamos a ver ontología del lenguaje. Sí, había cataratas de preguntas que los invitaron a ustedes a entrar en ese espacio filosófico. Tu escucha va a ser resultado de tus interpretaciones. ¿Se acuerdan que escuchar era percibir más interpretar? Donde el factor más importante de la escucha está en el interpretar, no en el percibir. Entonces uno escucha con lo que puede interpretar. Y a su vez, tus interpretaciones van a ser resultado de tus habilidades para distinguir. Si vos no podés distinguir, no vas a poder interpretar. Le estoy mostrando la cadena de cosas hasta que lleguemos a la parte donde nosotros nos involucramos. Y por último, tus habilidades para distinguir van a ser resultado de tu disposición al aprendizaje y de tu compromiso con el aprendizaje durante todo el proceso. Entonces, si vos tenés compromiso con el proceso de aprendizaje y te comprometés y estás dispuesto a aprender nuevas distinciones que te permitan mirar al mundo de otra manera, eso va a resultar en que vos puedas tener mejores interpretaciones, o interpretaciones distintas, mejor dicho. Al tener interpretaciones distintas vas a tener una escucha distinta. Al tener una escucha distinta vas a tener preguntas distintas para ofrecer. Nada de lo que ustedes han visto
hay que descartarlo. Simplemente le vamos a sumar cosas nuevas. Y esa es la idea, enriquecer no solamente el vocabulario de ustedes, que es lo menos importante, sino enriquecer el observador de ustedes, que puedan ser más finos para distinguir, que esa es, en fin, la propuesta de este postítulo. Hasta acá llega la parte que tiene que ver con lo que quería hablarles sobre el sentido de lo que yo creo que a mí, por lo menos a mí, me ha aportado la filosofía. ¿Tienen preguntas para hacer? ¿Algún comentario que quieran traer? ¿Algo que quieran desafiar de lo que traje? Bienvenido sea. ¿Alguna pregunta que tengan? Bien, como tenemos un poquito de tiempo, vieron que yo soy al revés, siempre tardo más. Esta vez quise meter pata para que no perdamos tiempo y que no nos queden las cosas colgadas. ¿Qué opinan de esto? ¿Qué les parece hasta acá la propuesta de este enfoque de la filosofía? ¿Qué les provoca? ¿Me quieren contar? Dale, Marian. Hola, Pablo, buenas noches. Buenas noches a toda la sala. A mí me quedó eso de Sartre de lo del grupo, ¿no? De a las 2 cuadras la orden se me fue o me La olvidé, orden me ¿no? Como abandonó. Sí. la orden me abandonó. Yo digo, eso a mí me hizo sentido, pero a mí mismo con mis paradigmas, quizás. Ujú. Quizás Sartre, bueno, por lo que nos traes vos, lo hizo de acuerdo, ¿no? A una dinámica grupal o a la influencia del grupo en las decisiones de cada individuo. Y a mí me hizo sentido de decir, claro, cuando estoy solo, ahí yo me puedo hacer cargo de lo que quiero hacer y lo que no quiero hacer. Obviamente primero tengo que mirarme adentro y tengo que ver qué paradigmas quiero continuar y cuáles estoy dispuesto a romper y a dejar atrás. Me quedó rebotando esa frase y casi todas, pero bueno, Esa será en te otro resonó espacio más. donde... Esa me resonó mucho, pero no tanto a nivel grupal, sino conmigo mismo, digamos, con lo que Qué me bien. convendría dejar atrás o no arrastrar, o sea, no seguir cargando. Gracias, Marian. Fíjense en De cuánto nada, Pablo. autoconocimiento tiene que tener una persona para no dejar que la orden lo gobierne y darse cuenta de qué quiere. Si quiere o no matar a esa persona que le manda el grupo a matar. Quiere o no ser leal al grupo, con las consecuencias que eso trae. Pero es el espacio de libertad, de responsabilidad y de adultez que uno puede asumir. Gracias, Marian. ¿Qué más? ¿Quién No, de más quiere nada, Pablo. compartir? ¿Qué le pasó con lo presentado hasta acá? Pablo, ¿te puedo Y hacer una Nati, acotación? dale. Y también declarar el no. O sea, que a cuánto nos cuesta hacer una declaración del no frente a exigencias que por ahí no estás dispuesto a asumir y que tal vez antes no tenías esa declaración muy firme y tal vez con la práctica y con la misma declaración lo haces. Eso también Claro. a mí me hizo bastante ruido. Gracias. Estuvo Gracias, Nati. buenísimo la presentación. Me alegro. Vane, Buenas noches a todos. buenas noches. Eh, bueno, a mí me impactó todo lo que escuché, me encantó, me agarra mucha curiosidad, hambre de aprender, de estar ahí. Eso es lo que me sucedió. Qué bueno. Bueno, gracias, Vane. ¿Alguien más? Paula, Bueno, a mí me pasó más o menos como esta última compañera, mucha curiosidad. Me resonaron varias de las frases que pusiste en este cuadro. Me quedé pensando en la normalización, la primera frase que apareció. O sea, tantas cosas me aparecieron que realmente no nos damos cuenta que están normalizadas y no son completamente transparentes. Y mucha curiosidad por leer, es como que siento, escucho hablar y citar filósofos y digo qué inmensa laguna tengo ahí
un vasto espacio para, bueno, para ingresar después info, obviamente, y bueno, mucha Sí, lectura. permitime regalarte algo que trae Flores, inspirado en Heidegger. Ajá, Uno no acumula, uno no tiene información sobre los filósofos ni sobre su filosofía, sino que es provocado por esas mm, filosofías. Entonces aparece un componente emocional donde la filosofía se termina aburriéndote, o termina inspirándote, o termina renegándote, pero algo te pasa desde el punto de vista del ser. Entonces, yo te invito a que hagas lo que hagas ahora en adelante con la filosofía, lo mires como un espacio provocador. me Entonces, gusta. toda cosa que leas, la vas a poner desde ese lugar. Te vas a parar a decir, a ver, cómo esta filosofía me toca o no me toca. ¿Viste? Claro. Entonces, de ese modo, inclusive, creo que les puede pasar, a mí me ha pasado mucho y me sigue pasando, de que hay preguntas o frases que traen los filósofos a las cuales todavía no tengo una respuesta de cómo llevarlo a la práctica. Pero sí tengo la pregunta que me abre un espacio creador y creativo. Y en esto tomo a un filósofo de la tecnología que dijo lo siguiente. En Google, en Internet, se hacen aproximadamente unas 5 trillones, 5 billones de preguntas en la red. ¿No es cierto? Uno entra, viste que trae Google y pregunta, ¿dónde queda, no sé, el McDonald's más cercano a mi casa? Bueno, así como preguntas de ese tipo, preguntas de toda clase. ¿Cuántos dinosaurios se encontraron en los últimos 5 años? Y tenés la información. Pero hay otras preguntas que dice este filósofo de la tecnología, que las preguntas más interesantes que se han hecho en la Internet son aquellas preguntas que no tuvieron respuesta por largo tiempo. Porque una vez que se elaboró una respuesta, esa respuesta fue una respuesta creativa, fue una respuesta que trajo un mundo nuevo, que no hubiera sido posible si no fuera por la pregunta. Entonces, les puede pasar de que muchas veces van a traer preguntas o van a encontrarse con algo que va a disparar a ustedes en una pregunta y que posiblemente se encuentren con que la respuesta no aparece. Entonces, sepan que si ustedes mantienen la espera de esa pregunta que no tiene respuesta, puede aparecer un espacio creativo en ustedes, de inventar una respuesta a eso, que haga sentido en la práctica. Y para mí es una cosa que me ha regalado la filosofía. Yo me encanta, si les cuento de 10, porque tengo 15 filósofos en carrera, pero no los puedo dar a todos en un año. Y encima cada uno tiene una riqueza filosófica tan grande que tendríamos que trabajar un filósofo por año, por ejemplo. Y nos quedaríamos corto igual, pero podríamos trabajar uno por año. Tenemos 15 años haciendo este curso. No, pero no se puede. Entonces, buscamos así como que para que ustedes puedan introducirse y después ampliar, al que quiera puede ampliar después con el filósofo. Pero es decir, ¿cómo se lleva esto a la práctica? ¿Cómo se come esto? Y cuando ustedes se encuentren sin respuestas, sepan que están ante una posibilidad. Eso es lo que les quiero regalar. Se aparece una posibilidad, que es la de inventar la respuesta o de mantenerse en esa curiosidad perpleja que te conecta con una posibilidad. Bien, bueno, dicho esto, ¿algo más que quieran compartir? Si no, paso a hablar más del postítulo. Ok, bueno, entonces vamos a lo que nos convoca. Bien, este postítulo surgió, en realidad surgió producto de esas cosas que se van dando, casi que se van dando solas, porque yo empiezo estos talleres de filosofía, le llamé talleres de filosofía para coaches, que tenía como propósito trabajar a un filósofo, presentar una teoría, algo de su filósofo y aspirar a la práctica. Y así arrancamos con 2 horas de encuentro, que nos quedamos cortos el primer encuentro. Pero bueno, mal que mal, algo se pudo hacer.
Cuando trabajamos el segundo filósofo, trabajamos a Heidegger, el primer filósofo. Nos quedamos muy a mitad de camino con la práctica, pero bueno, mal que mal salió. El segundo filósofo, que fue Michel Foucault, donde trabajamos el tema de la normalización, apareció que me pidieron, che, estaría bueno que, con el fin las personas de enriquecer la oferta, me dijeron, estaría bueno que nos mandes algo del filósofo antes, porque así podemos ver algo, porque si no llegamos ahí crudísimo, no tenemos ni idea de nada y estamos llenos de preguntas. Entonces preparé un paper sobre Foucault y lo mandé. Y tuvo muy buen éxito, porque cuando llegamos al encuentro ya no llegamos tan verde, ya llegamos habiendo visto algo, provocados de alguna manera que en el filósofo. Yo dije, bueno, habiendo visto esto, yo no tengo que presentar tanto, en 2 horas liquidamos el encuentro. Y nos quedamos cortos de vuelta, al punto que tuvimos que hacer una segunda jornada, porque yo había prometido que prácticas iba a hacer, y ese segundo filósofo no hubo práctica. Entonces hicimos un segundo encuentro que tenía más el formato de clínica. Ya cuando presenté a Sartre, ahí sí ya lo dividimos en 2 y dijimos, esto gracias a Gaspo, que debe estar por ahí, de hacer una parte que sea más relacionada con el filósofo, más teórica, más conceptual, más de contexto del filósofo, y otro encuentro que tuviera que ver con la práctica netamente. Hicimos las 2 y en las 2 nos quedamos cortos de vuelta, ¿no? O sea, para mostrarles cuánto nos sacude las filosofías, por lo menos hasta ahora la que hemos presentado. Nos deja como bastante provocado y nos dan ganas de más y nos queremos meter de lleno. Y yo les propuse que los que no habían podido practicar se junten aparte a practicar, porque tienen la estructura de cómo hacerlo. Cómo hacer coaching con la filosofía de Sartre, cómo hacer coaching con la filosofía de Foucault y cómo hacer coaching con la filosofía de Heidegger. Entonces, vamos a seguir por esa línea de ir trabajando cada filósofo. Y acá les presento a los protagonistas que nos van a acompañar durante estos 8 meses. Tenemos a Heidegger, que ya lo hicimos, Foucault, que ya lo hicimos, Sartre, que ya lo hicimos, pero para quienes no lo han hecho, quédense tranquilos que los vamos a repetir. Tenemos fechas fijadas ya para quienes no hicieron a Heidegger, para que lo puedan hacer. Y quienes no hicieron a Sartre, que lo puedan hacer, y quienes no hicieron a Foucault, que lo puedan hacer. El que sigue es Nietzsche, que lo tenemos el próximo lunes, para los que puedan el lunes, y si no el sábado, para los que puedan el sábado. Después les voy a hablar ahí de los días. Después sigue Maturana, después sigue Varela, después sigue Wing-Chun Han, Paulo Freire, Viktor Frankl y Søren Kierkegaard, que son los filósofos que vamos a trabajar este año. Todos tienen un perfil bastante existencialista y un perfil como, sobre todo, Wing-Chun Han, de mucha actualidad. O sea, hay otros que lo voy a trabajar el año que viene, que están más relacionados a lo que nos pasa hoy como seres humanos, como sociedad. Todas las transparencias que tenemos como seres humanos en este momento, que si las pudiéramos ver, quizás podríamos hacer algo distinto con nuestra vida, en primer lugar. Y segundo, poder acompañar al coaching en esa transparencia que pertenece a este tiempo. No transparencias que se descubrieron hace un siglo, como lo que puede ser lo de Heidegger, o lo que puede ser lo de Sartre. Pero Wing-Chun Han, por ejemplo, se acerca más a lo que nos pasa hoy. Después hay otros filósofos argentinos que están muy relacionados a las redes sociales, por ejemplo, al tema de la tecnología, a lo celular, de cómo nos ha cambiado el entendimiento del mundo el celular. Entonces necesitamos filosofías que nos ayuden a poder mirar ese mundo. Bueno, este año no nos va a alcanzar el tiempo, vamos a trabajar con lo básico y después el año que viene volveremos con cosas nuevas. Ustedes pueden hacer todos los años este postítulo, si quieren, porque todo el año va a ser distinto lo que se va a proponer de abordar de cada filósofo. Bueno, dicho esto, les cuento la metodología de trabajo del postítulo. ¿Qué significa esto? Que si vos no haces el postítulo con los fines de obtener el reconocimiento de Jacob, podés hacer de todo esto lo que vos quieras, sin la necesidad de que tengas que hacerlo. Lo tenés que hacer si querés obtener el reconocimiento de Jacob. Uno son 10 encuentros quincenales,
más o menos uno al mes. En este caso tenemos 10 filósofos, porque es lo que incluye el programa, pero si ustedes hicieron filósofos anteriores, no los tienen que volver a hacer necesariamente. Los pueden volver a hacer si quieren, está dentro de la propuesta. Que van a ser encuentros de 2 horas presentando la filosofía de ese filósofo. Luego vamos a tener 10 clínicas que son de implementación práctica de esas filosofías, donde van a tener, además, van a contar con material de lectura y demás. Y vamos a sumarle, esto no lo hemos hecho todavía, así bien con el cuerpo que le damos, que son los gimnasios. Los gimnasios donde uno hace 3 series de 10, repite una determinada acción hasta que eso se vuelve habilidad. Las primeras, la presentación del filósofo está enfocado en la distinción, en el observador, en el coach, siguiendo el modelo SAR. Las clínicas están enfocadas en la acción, en cómo el coach hace. Pero los gimnasios tienen que ver con la sensibilidad de la escucha del coach. O sea, producto de que si vos haces los gimnasios, vas a sacar músculos de sensibilidad, donde te vas a dar cuenta de detalles que no te podrías dar cuenta por más que hagas la práctica, pero que sí te la regala el hacer el gimnasio. Lo cual es, a mi juicio, una de las cosas más ricas. Por ahora hago 5, si funciona muy bien, meteremos 10, pero imagínate que son muchos encuentros, requiere un enorme compromiso de tiempo, entonces no da para tanto. Vámonos trabajando de esa manera. 1 hora y media es bastante tiempo. Pensaba hacer 1 hora, pero prefiero 1 hora y media, no después decir 1 hora y media cuando era 1 hora. Entonces prefiero más bien agregar de más y que después le achiquemos tiempo. Vas a tener la plataforma virtual en la que van a estar subidos todos los videos de cada encuentro. Vas a tener material de lectura que yo escribo de cada filósofo, que es un resumen, porque no te puedo dar 5 libros para que leas y entiendas al filósofo, porque no vas a tener tiempo. Entonces yo, con lo que entiendo y con el foco que yo le quiero dar específico del coaching, es donde hago el escrito. Generalmente no supera las 7 carillas. Hasta ahora lo máximo ha sido 7. Pero generalmente son de 5 carillas, hoja 4, letra calibrí, tamaño 11, algo normal dentro de lo que uno puede llegar a manejar como lectura, que te puede llevar, qué sé yo, 1 hora a leerlo. Depende de tu manera de leer. Vas a tener guías de trabajo personal, vamos a tener 3 guías, una cada 2 meses, para que puedas ir interiorizando en vos la filosofía. ¿De qué nos estamos haciendo cargo acá? De la primera competencia del coach ontológico profesional, la coherencia ontológica. O sea, vamos a trabajar, este programa trabaja las 7 competencias del coach, están implementadas a lo largo de los diferentes ejercicios que se hacen, pero bueno, el trabajo intrapersonal lo hacemos a través de los ejercicios. Todo el material sobre la práctica que yo vaya inventando, lo voy a ir compartiendo. Los 5 pasos para la filosofía de tal autor, yo la voy a ir traduciendo en la medida en que vaya pudiendo. Esto no lo puedo prometer así a ciencia cierta de cada filósofo, pero sí de algunos filósofos yo ya estoy escribiendo. Entonces, sobre eso, ustedes van a tener, además de la presentación del PowerPoint que vaya presentando de cada filósofo con los distintos pasos, una explicación más detallada escrita. Porque si no, tienen que ver el video para poder entender la práctica, y a veces uno no dispone de 2 horas para ver todo el video, para poder ver la práctica. Entonces el paper va un poquito a resumir eso que se haya visto en la práctica en la clase. Un grupo de WhatsApp donde vamos a abrir espacios de consultas, preguntas, coordinación de acciones permanentes entre nosotros como siempre. Y ustedes van a poder elegir si sumarse los lunes o los martes. Todavía estoy definiendo el tema del día, de la semana, que hay muchos que no pueden el lunes y otros que no pueden el martes. Pero sí abrí un segundo día que es el sábado a la mañana. Hay fechas específicas. Los que quieran, que dicen, me gustaría ver la opción del sábado, yo les mando el calendario del sábado para ver si ustedes pueden y demás. ¿Ok? Sí, Estela. En esto de los días que pones el sábado, en ese caso sería tanto para el encuentro de la presentación del filósofo como para las clínicas. Exacto. Serían como dos modalidades, la modalidad fin de semana y la modalidad semanal.
Se va a poder Claro, elegir con lo cualquiera de los cual, 2 días. exacto, si decimos que son 10 encuentros quincenales, es como que todos los sábados tendríamos actividad, entonces, en uno por presentación y en otro por clínica, o estoy interpretando Exactamente, mal. y otro por gimnasio. Así que Exactamente. en ese caso hay que asumir todos los sábados o todos los lunes, todos los martes. Claro, pero por suponete que vos un sábado no podés, no querés, te vas el lunes o el martes. Ah, bien. Y lo que están Pero los en martes definitiva dicen, el che, encuentro va esta a ser semana un no encuentro puedo. semanal. Un encuentro, sí, más o menos, más que semanal, quincenal, va a ser un poquito espaciado, porque requiere que después en alguna cosa les sirva a ustedes ir y practicar solos, o ya con la metodología. Pero Perdón, sí van a ser te más, vuelvo a no va a ser preguntar. todas las semanas, Bien, pero más o menos van a ser cada 15 días. bien. Sería más o menos un encuentro de presentación, uno de clínica. Uno de presentación, uno de clínica. Y Y cada espaciado tanto entre vamos a esos echar 15 uno de días gimnasio. de gimnasio. Genial, ahí me quedó Exacto, claro, gracias. por nada. Genial. Gaspo. ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Hola Pablo, Buenas ¿cómo noches. estás? ¿Todo Bien. bien? ¿Todo bien, amigo? Pregunta, creo que en algún momento lo dijiste, pero te pregunto para que me quede claro. Si por algún motivo, razón, circunstancia, quienes, por ejemplo, somos parte de los lunes, porque nos quedó alguna duda o porque no nos pudimos presentar al lunes, perdón, porque nos quedó alguna duda, queremos repetir el mismo filósofo y participar de un sábado, ¿podemos repetir la clase? Sí, no lo había pensado, pero sí, me parece bien. Total, nos resta. Pero se Sí, se puede eso, puede. digo, se puede. Muchas Sí, gracias. porque no hay una continuidad de los trabajos de equipo. En ese sentido es muy flexible y muy dinámico la movida esta. Así que se puede participar cuando lo requieras, Gaspo, sí. Muchas gracias, Por Pablo. nada. Bueno, ¿seguimos? ¿Alguna otra pregunta sobre esto? Ok. Bueno, vamos con los requisitos para obtener el certificado de ACOP, avalado por ACOP. Fácil. Primero que todo, ser coach. Si vos no sos coach, yo no te puedo entregar el certificado. Ahora bien, suponete que vos sos un estudiante avanzado que está en extensión y quiere en algún momento obtener el reconocimiento de ACOP. Lo pueden obtener. Si ustedes están en extensión, certifican como coaches y a posteriori yo les entrego el certificado. No se los puedo dar el mismo día, porque la ACOP no lo permite a eso. Pero si ustedes hacen el proceso, demuestran que tienen habilidad para conectar preguntas e intervenciones con los filósofos que hemos trabajado, entonces ustedes van a obtener el reconocimiento. Porque acá yo me fijo en la habilidad que ustedes desarrollan. Tener un 90% de asistencia, o sea, significa que ustedes pueden faltar una vez a una práctica y una vez a, a un encuentro de los filósofos y una vez a un gimnasio. Por eso es importante que yo lo dividí en 2 días justamente para que si ustedes no pueden una vez, puedan ir al otro. Y ustedes no pueden ir al otro, puedan venir al semanal y así podamos irnos organizando. Hacer, dado que son 3 trabajos, tampoco son tantos, el 100% de los trabajos prácticos personales, que son trabajos reflexivos, los entreguen. Nada es complicado de esto. Son más bien donde uno hace una bitácora de su proceso reflexivo y lo sube a plataforma. Básicamente es qué te provoca a vos lo que vas estudiando, lo que vas viendo, lo que vas leyendo, lo que vas aprendiendo de la praxis también. Y finalmente, aprobar un trabajo final sobre la práctica profesional, en la cual yo les voy a dar una planilla donde ustedes van a agarrar alguna sesión de coaching que hayan hecho para anotar preguntas que le hayan hecho a su coaching y lo van a vincular a alguna filosofía. Le hice esta pregunta inspirado en la filosofía de Sartre. Hice esta intervención inspirado en la filosofía de Nietzsche. ¿Me siguen? No hay, yo no les pregunto después, a ver, cuénteme cómo es la filosofía de Sartre. No, eso no, porque no es lo interesante. Al coaching no le importa cuánto vos sabés de la filosofía de Sartre. ¿No? Le sirve cómo tus preguntas le ayudan a abrir posibilidades a él o a ella. Entonces, ese va a ser el foco principal, porque no solamente va a ser vincular la filosofía, sino que además que ustedes puedan traer qué posibilidades le abre al coaching, y por lo cual ustedes decidieron enfocarse de ese filósofo. ¿Y eso es cómo lo van a lograr? Con la clínica
con los encuentros de la presentación del filósofo y con los gimnasios. Trabajo personal, volver a plataforma, consultar, ver los papers y todo eso. Hay un trabajo como integrado en los distintos aspectos. Bien, para tener presente entonces, si estuviste en los anteriores, se tienen como realizados. No hace falta que vuelvas a hacer. Los podés hacer si querés, por supuesto que lo podés hacer, pero no es necesario. Para los que no lo hicieron, lo vamos a repetir. Porque parte de la oferta de conseguir este certificado de ACOP incluye estos encuentros que yo, cuando presenté el programa, me lo aprobaron con estos filósofos y demás. Si te ausentás en alguno de los encuentros, podés recuperarlo en otro, ya sea el lunes, martes o sábado, dependiendo del lunes o martes, todavía estaba por definirse, pero sí el de los sábados, y tenés que anticiparte, en la medida de lo posible te anticipás, si no lo perdés, porque si lo dimos el lunes, por ejemplo, y lo vuelvo a repetir el sábado, y el sábado falta, listo, ya no puedo volver el lunes, no puedo ver el tiempo atrás, ¿sí? Entonces es bueno que ahí ustedes puedan anticiparse. La lectura previa del material que yo les voy a dar, que va a estar subido a plataforma, no es obligatorio, pero es recomendable para que puedas aprovechar mejor el encuentro. Sobre todo el encuentro de presentación del filósofo, que te vengas con algo leído, con el material leído que yo voy a elaborar, ya nos deja bastante bien paraditos para arrancar. Si no empezar a entender una filosofía que no la escuchaste antes, bueno, puede resultar un desgaste energético importante que si vos, que lo separás entre la presentación que yo hago y el material que está escrito. En cuanto a los ejercicios que se proponen fuera del encuentro, tampoco son obligatorios. Pero si vos querés alcanzar el estándar de ACOP, vas a tener que practicar. O sea que si vos no haces los gimnasios, si vos no haces la clínica, en sí nada es obligatorio. Pero si surge por cuestión de tiempo, de conveniencia, de deseo de todos, de hacer una práctica, nunca están obligados. Pueden decir, yo no quiero participar fuera de lo que está acá. Y de lo que está acá, les va a ayudar a ustedes para poder alcanzar el certificado. Lo que no puedas completar este año, por el motivo que sea, lo puedes completar el año que viene. ¿Ok? Eso es otra instancia que también habilito con el fin de ocuparnos de que desarrolle la habilidad. A veces el tiempo de 8 meses puede no alcanzarte, por el motivo que fuere. Por ejemplo, suponete que no pudiste al final ir a este filósofo el año que viene. No va a ser este año. Pero vas a poder venir el año que viene a ese mismo filósofo y completar. ¿Ok? O sea que está, y en eso no va a tener ningún costo extra porque va a estar incluido en lo que fue el año. ¿Sí? Esto para que ustedes vean la flexibilidad que tiene y porque a mí lo que me importa no es el conocimiento que adquieran, sino la habilidad que ustedes desarrollen. Y que ahí es donde está puesto el foco. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? No. Bueno, vamos con lo último entonces. Si no hay ninguna pregunta, vamos con lo último, que es lo que más importa. Sí, Pablo, perdón. Sí, Gaspo, dime. Perdón porque me quedé con la mano levantada, entonces no podía levantar la mano. Pregunta, esto es para coaches, ¿ok? Coaches, ¿solo y tan solo ECOA o podemos invitar a coaches de otras escuelas ya certificados por ACOP ¿sí? Mira, no necesitamos que sean ni siquiera certificados por ACOP. Sí que sean coaches. Bien, ICF lo mismo. Ok, coaches ICF, los invitamos a este seminario y Sí. lo van a poder participar igual. Perfecto. Inclusive te diría coaches de cualquier tradición. La nuestra es ontológica. Pero si alguien hizo una formación de coaching ejecutivo con alguien de, no sé, de Estados Unidos, que no es ontológico, también lo puede hacer. Viene de otra corriente, también lo puede hacer. Porque la filosofía no está enfocada en el coaching, está enfocada en el ser humano. Entonces, lo que nosotros hacemos es una traducción después a la parte práctica, ¿viste? Con cierta orientación, pero sí puede participar. Incluso pueden participar estudiantes avanzados que tienen extensión de cualquier escuela, siempre que estén dispuestos a que no van a tener ningún certificado hasta tanto certifiquen. Hasta tanto en cuanto nos certifiquen como coaches, ok. Exacto. Perfecto. Muchas gracias, de nuevo. Gracias, Gaspo. Maru. Pablo, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Bien. Me alegro. Pablo, una consulta, me quedó una duda con respecto, en lo último que vos decís presentar es un trabajo sobre la sesión con el coachee. Si Sí. de pronto llega a esa instancia y no tenés coachee, no estás haciendo sesiones, ¿qué pasa? No alcanzás el certificado. Ok. Y Hasta puede que... pasar a la instancia del año siguiente, llegado el Sí, 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 caso. sí. Ok, ¿Sabes por qué? Porque van todos los videos, todo el material escrito, todas las clínicas, todos los gimnasios, todo va a quedar en plataforma. Entonces, vos vas a poder recurrir a plataforma durante un lapso de 2 años, ponele, que yo lo voy a dejar ujú, colgado en la red para que vos puedas acceder la cantidad de veces que lo necesites para poder oh, desarrollar lo que te falte de desarrollar de la habilidad. ok. Y los 8 meses que vos hablás que decís que dura este postítulo, o sea, ¿a partir de cuándo lo estás tomando los 8 meses? Desde Desde ahora ahora, de la clase, de del la que clase de viene, mayo. exactamente, de mayo. Porque en realidad dura Ok. 10 meses. Por eso tomo lo que Ah, hicimos antes. sí. Dura 10 meses. Pero bueno, comprimí algunas cosas ahora para poder llegar a noviembre y no llegar hasta febrero, ¿no es cierto? No creo que nadie quiera hacer filosofía en enero, así que lo restringí ¿Por qué hasta... no? Bueno, gracias. Puede ser, sí, también. Gracias, Maru. Estela, Sí, un poco en esto del plazo, que justo lo preguntó Maru, para aquellos que no hicimos los otros 2 talleres, igual de acá a noviembre se hace todo se el hace. postítulo. Sí, se Bien, hacen. Están incluidos con fecha y todo. con fecha, bien. Y suponete vos que llega, no sé, una instancia X y vos dijiste recién por cualquier motivo. Yo digo, Sí, mira, llegué hasta 3 filósofos, 5, y voy a tener que parar acá porque no puedo seguir. Después al año siguiente se puede retomar con lo que faltó y ahí terminar el postítulo. exacto. ¿Entendí bien? Exactamente, sí, Perfecto, tal cual. perfecto. Gracias. Lo que sí tiene que tener en cuenta es continuar con el pago este año o el año siguiente con el actualizado que tenga el año siguiente. Eso ya es Sí, una sí, está decisión claro. tuya. Claro. Sí, sí, Genial. perfecto. No, es más que nada el temor de llegar a cerca de fin de año, que cuando se detonan ciertas cosas, entonces Sí, tal tener cual, que a esa veces uno no posibilidad de puede. poder decir, llegué hasta acá y puedo seguir el año que viene, como que me relaja a mí en lo personal. Sí. Yo he decidido, gracias Estela por la pregunta porque me permitís traer algo, yo he decidido que esto no sea algo que uno pueda hacer como, viste, como una máquina que hace chorizos, que los pesa por kilo y este es un laburo bastante artesanal. Entonces, yo voy a ir trabajando en las instancias con cada uno, las limitaciones y las expansiones que cada uno tenga. Entonces, tengo intención de hacer el laburo artesanal, con cada uno ir viendo dónde están y entonces todo esto que vos traes, el año que viene, si cambia algún filósofo, trabajaremos para ver qué es lo que vos necesitas considerar desde tu avance, donde retomes, qué te falta para retomar, qué Ujú. podés hacer y pasaremos desde ahí. Perfecto, perfecto. Bárbaro, me sirve, gracias. Gracias, Estela. Caspo, Pablo, perdón, yo siempre con mi ansiedad y mi exceso de futuro, ahí, dime. porque en base a lo que preguntó la colega Maru, me surge esta pregunta. La consulta fue si llegado el momento de tomar la certificación, incluirla en una sesión de coaching, si no tengo coaching, ¿qué pasa? ¿Está bien? Y vos dijiste, no cumplirás el estándar. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Mi pregunta es, ¿el coaching debe ser arancelado o suponte podemos... No, lo manejas vos, es Ah, práctica. Sí, sí, oh, sí. Eso lo manejas oh, vos, claro, con total no, libertad. porque digo, teniendo esto de tantas escuelas dando vueltas y eso, digo, la posibilidad de decir, bueno, ok, me Sí, experimento trabajando de coaching con alguien que lo pida y se lo ofrezco en el momento de que necesito rendir, si es que no estoy trabajando arancelado claro, en ese momento. ¿Me explico? tal cual, sí, sí, sí. Hasta podés buscar un master coach para hacerle coaching. Perfecto. Porque vas a trabajar con una filosofía distinta. ¿Te das cuenta? Entonces, vas a escuchar desde un lugar distinto a ese coach. Aunque sea coach y te traiga todo con distinción y demás, no es relevante para este programa. Perfecto. Gracias. Gracias por la pregunta, Gaspo.
Bueno, chicos, nos quedan 12 minutos. Voy a compartirles lo último que es la forma de pago y la inversión. La inversión solo por este año son 8 cuotas de 12.000 pesos. Piensen en todo lo que involucra, lo que es... Hoy cualquier postítulo nunca baja de los 15.000 pesos. Tranquilamente. La formación de coaching está en 15.000 pesos. Pero no tengo intención en este momento de ir tanto por la ganancia en sí o por lo que pueda ser redituable, sino por el cultivo de la experiencia y del aprendizaje artesanal que quiero hacer con todo esto. Entonces hay un ganar-ganar desde ese lugar. Todo lo que se construyó del postítulo también fue gracias a la riqueza de lo que me fueron trayendo como devoluciones que lo enriquecieron a este programa. Y en realidad, un programa como de este tendría que ser 10 cuotas de 15.000, porque dura 10 meses. Pero bueno, cuenta con la ventaja de que algunos que ya se dieron se comprimen, se meten dentro del mismo mes y queda en 8 cuotas de 12.000. El total de horas que les va a demandar promedio son 47 horas y media, que son las 2 horas de cada encuentro de los filósofos. Muchos ya hicieron, los que ya hicieron los encuentros anteriores, descuenten horas, ¿cierto? Las clínicas, tenemos 20 horas de encuentro, 20 horas de clínica y 7 horas y media de gimnasios. A eso sumarle la lectura, el trabajo práctico, que de los 3 filósofos, y todos los repasos que vos vayas a hacer de lo que quieras hacer. ¿No es cierto? Las prácticas extra y demás que vos quieras hacer, ese espacio está totalmente libre. Pero lo comprometido de mi parte son 47 horas y media, más todo el acceso a plataforma, más los papers que yo voy a elaborar, más las guías, más el acompañamiento. Eso yo no lo anoté porque uno no puede saber cuánto acompaña por WhatsApp. ¿No es cierto? Y la idea mía es crear un canal abierto con ustedes para las preguntas constantes que puedan tener sobre los filósofos, lo que no estén entendiendo y necesiten ampliar. ¿Sí? Siempre y cuando ustedes se comprometan a ver el material, leerlo, ver los videos cuando lo necesiten, hacer los trabajos. Si ustedes se comprometen con todo eso, yo al pie del cañón 100% con ustedes. Si ustedes dan su 100, yo doy mi 100. Mucho más allá de estas horas. La forma de pago es mediante depósito o transferencia. Depósito van y depositan en el banco, banco macro, o hacen una transferencia. Y si hiciste los anteriores, solamente vas a pagar la diferencia de aquello. Heidegger, por ejemplo, no tuvo clínica. Vamos a hacer clínica de Heidegger. Específica para trabajar específicamente cómo coachar el desafío y cómo desafiar al coachee y coacharlo en sus posturas frente a los objetivos que tiene y a la postura que tiene en todo eso. Lo mismo va a hacer con Foucault y ya se hicieron Sartre, ya está completo. Bien, para ustedes hay un beneficio especial, para los que están hoy presentes acá, más los que van a ver el video mañana. Yo les ofrezco un descuento del 20% en la cuota. Si ustedes lo hacen en las próximas 48 horas, porque nosotros el lunes ya largamos con Nietzsche, les quedaría la cuota en 9.600 pesos. Incluyendo todo eso, promoción lanzamiento, además de ser una promoción lanzamiento, es un beneficio exclusivo por gratitud a los que han elegido quedarse acá, de compartir este espacio, y porque se quedaron hasta ahora, hasta el final. Entonces, por todo eso, bueno, va este beneficio extra para quienes se quieran inscribir. Y hasta acá llega lo que es la presentación. No tengo más nada de mi parte por traerles. Sí invitarlos a que si necesitan conversar conmigo por la cuestión económica, lo hablamos. Ustedes creo que conocen de mi flexibilidad, de mi disposición, de mi apertura. No es mi intención. Mi intención es que ustedes puedan hacerlo. El cupo es limitado, yo no puedo superar las 40 personas, porque es lo que he coordinado con ACOP.
Así que bueno, es el único detalle que tengo. Y tengo que tener un mínimo de 15 personas, que también es lo que ha acordado con ACOP. Así que bueno, hasta ahora estamos teniendo 40, 45, 50 personas en los talleres. Pero como son talleres aislados, ya no requiere el mismo compromiso. En los talleres puede que haya 60 personas, pero los que tengo el foco yo distinto es con los que están haciendo el postítulo, que van a tener actividades extras y todo el acceso a plataforma. Por ejemplo, los videos van a ser exclusivos ahora para los que hagan el postítulo. Para quienes participan de los talleres, participan y todo, pero no tienen después acceso a las grabaciones. Bueno, Maru. Sí, Pablo, dos preguntas. El Sí. beneficio del 20% es la cuota de mayo, ¿verdad? Sí, en todas las cuotas. No, en todas las cuotas. Ah, en todas las cuotas. Sí, Son 8 cuotas de 12.000 pesos y bueno, menos el estamos en 20%. Argentina, menos el 20%. ¿Y el aumento de acá a los 8 meses, hay algún ajuste en algún tiempo programado o eso se ve? Te agradezco la pregunta. Va a haber un aumento si se va muy al carajo todo. Es decir, che, esto es insostenible. Pero no es mi intención aumentar. No este año. A partir del año que viene va a ser distinto, porque yo voy a tener un background que no lo tengo ahora tan aceitado. Entonces, siendo con ustedes transparente en eso, sé que gano yo aprendiendo también, y mucho. Y sé que eso va a redundar en beneficio más adelante. Entonces, esta es una oportunidad desde ese lugar. Quiero tenerlos a todos dentro de este espacio. Como mucho les dije, esta es una formación que yo quiero largar. Ustedes pertenecerían a la primera camada que lo hace, y después abrimos espacios de todo tipo para adelante. Así que bueno, y el año que viene, si Gracias. ustedes hicieran con otros nuevos filósofos, nuevos enfoques de la filosofía, por haber hecho el anterior, también van a tener beneficios extra, más porque fueron los primeros. Así que bueno, todo eso tiene que ver con este lanzamiento. Gracias, Maru, por la pregunta. Bueno, gente, gracias a todos. Si no tienen más nada, ¿alguna otra pregunta que tengan para hacer? Bueno, les pido por favor ahora que sí, los que quieran, yo los voy a agregar a un grupo de WhatsApp donde van a estar todos los que quieren hacer el postítulo. Después dividiremos los grupos de sábado y día semana para que quede el grupo más segmentado. Pero me dicen por favor por privado quiénes quieren y yo los agrego al grupo y después arreglamos el tema del pago. ¿Ok? Lo importante es que en las próximas 48 horas ustedes definan si se suman o no y que a partir de ahí definamos un compromiso. Bueno, gracias, chicos. Que tengan una buena noche. Gracias por sumarse y por estar. Cuídense. Pablo, buenas noches. Gracias, muchas gracias. Un placer, Pablo, siempre. Chao. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Que descansen.